Hola amigos de la Huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más, donde hoy quería hacer un vídeo que yo creo que os va a resultar muy interesante. Vamos a hablar de 10 cultivos que nos aguantan perfectamente las bajas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas bajo cero. Y también son cultivos que nos pueden aguantar las heladas. Hablamos de heladas que no sean excesivamente fuertes, pero sí continuadas. Podemos tener una huerta totalmente llena de cultivos que no se nos estropean en invierno. Y como no es lo mismo la teoría que la práctica, os lo demuestro con las plantas que tengo cultivadas ahora mismo en mi huerto. Llevamos toda una semana teniendo entre -6 y -7 grados en la huerta y aún así los cultivos están perfectamente. Sí que es verdad que algunos, y dependiendo de la cantidad de heladas que pueda haber, se van a ver más dañados, pero luego se recuperan. Así que vamos a ver esos 10 cultivos que os quiero enseñar para que podáis tener una huerta totalmente operativa en otoño y en invierno. Es importante aclarar que estos cultivos de los que os estoy hablando son cultivos que ya teníamos que haber tenido plantados en otoño. Es decir, no vamos a hablar de cultivos que vamos a sembrar en estas semanas o con estas bajas temperaturas y estas heladas, porque en ese caso sí que pueden sufrir. Estamos hablando de cultivos que hemos puesto a mediados o finales del otoño, como he ido mostrando en Diario de un Hortelano, donde os voy mostrando paso a paso todo lo que hago semana tras semana en el huerto. Os dejaré un enlace aquí para que le echéis un ojo, pero ahora vamos con los 10 cultivos. Y es que mirar, son las 11:30 de la mañana y tenemos -3 grados aquí en la huertina. Sin embargo, como veis, tenemos un huerto súper chulo. Os voy a contar, como os digo, 10 cultivos, aunque sé que hay más, pero estos son por mi propia experiencia y sobre todo porque lo tengo comprobadísimo con tantos años de cultivar. Si se os ocurre alguno más, no dudéis de dejármelo en comentarios. Del primer cultivo que os quiero hablar, que nos aguanta perfectamente las heladas, es la coliflor. Aunque la temperatura ideal de su cultivo evidentemente no es esta, no es la de bajo cero, sí que es verdad que nos va a aguantar muy bien las bajas temperaturas. Puede aguantar temperaturas de hasta -10 grados. Y como veis, yo tengo las coliflores cerradas porque sí que es verdad que lo que es el cepellón, lo que queremos cosechar, si las heladas son muy continuadas, pueden llegar a dañarlas. Así que la mejor forma es protegerlo cubriéndola con sus propias hojas. Pero como os digo, un cultivo ideal que podemos plantar en otoño y que podremos ir cosechando en invierno. Interesante para poner en el huerto y además que tiene un montón de propiedades es el cale. El cale es más o menos de la misma familia que la coliflor y nos va a aguantar muy bien las bajas temperaturas del invierno. Sí que es verdad que aguanta un poco menos que la coliflor y sus hojas se pueden dañar si las heladas son continuas. Pero esto no debe preocuparnos porque enseguida, cuando pase esta ola de frío, recupera perfectamente. Como os digo, el cale nos puede aguantar hasta -7 grados. Además, es un cultivo que le favorece incluso las temperaturas más frías para mejorar su sabor. Un cultivo que también podemos poner en otoño y que tenemos vídeos en el canal de la Huertina de Tony. Un clásico de la huerta de invierno son los ajos. Los ponemos a principios del invierno o finales del otoño. Es un cultivo súper resistente y que además necesita estas horas de frío. Uno de los cultivos más sencillos de la huerta, sobre todo para aquellos que están empezando, y nos aguanta temperaturas de hasta -10 grados. Y como veis, las heladas sin problemas. Mucho más resistentes que las cebollas, por ejemplo, que podríamos llegar a pensar que también nos aguantan bien. Las cebollas, según mi experiencia, si las heladas son muy continuadas y las temperaturas muy bajas, las hojas sufren muchísimo, se daña muchísimo el cultivo. Otro clásico de la huerta de otoño son las habas de mayo. Estas habas son ideales para cultivar y plantar en otoño y nos van a aguantar muy bien las bajas temperaturas del invierno. Llegan a aguantar hasta -6-7 grados en momentos puntuales y sí que es verdad que es un cultivo que si las heladas son muy continuadas, las hojas se pueden llegar a dañar. Pero esto no hay problema.
porque cuando las temperaturas empiezan a mejorar, la planta se recupera. Aún así, también podemos aprovechar y regar con un purín que hemos visto en el canal de la huertina de Tony, que es el purín de Consuelda, que es un fertilizante que nos ayuda a regenerar las partes dañadas de las plantas. Muy interesante para aplicárselo a los cultivos. En otoño hay otro cultivo que yo pongo siempre, y estos son los guisantes. Aunque los guisantes nos aguantan las temperaturas bajo cero y las heladas, sí que es verdad que son menos resistentes que todos los cultivos de los que os he ido hablando hasta ahora. Los guisantes nos pueden llegar a aguantar hasta -2, -3 grados y sin heladas muy continuadas. Si las heladas son muy continuadas, sería necesario protegerlas. Yo las protejo con unas botellas de plástico y me aguantan perfectamente todo el invierno. Como os digo, solamente en el caso de que las heladas sean muy continuadas y las temperaturas muy por debajo de cero. Un cultivo que prefiere también estaciones más templadas que calurosas es el repollo. El repollo es un cultivo ideal para poner en otoño e ir cosechándolo poco a poco en invierno o primavera. Sí que es verdad que es un cultivo que con temperaturas excesivamente bajas para su desarrollo, pero nos va a aguantar perfectamente hasta -5, -6 grados bajo cero. También nos va a aguantar heladas, aunque no excesivamente muy continuadas. Si son muy continuadas las heladas, pueden quemarse las hojas. Eso, como antes, como os he dicho con las habas, podemos luego aplicar purín de Consuelda, pero sí que es verdad que nos va a aguantar perfectamente el invierno. La zanahoria, al ser un cultivo de raíz, es otro de esos cultivos que nos aguantan bien las temperaturas del invierno, temperaturas bajo cero, incluso las heladas. Pero como os dije al principio del vídeo, es importante que las tengamos plantadas de antes, sobre el otoño. De esta manera sí que van a ser mucho más resistentes a esas bajas temperaturas y a las heladas. Va a resistirnos temperaturas bajo cero de hasta -3, 4 grados y a partir de -6 grados, si son muy continuas esas temperaturas, puede dañar las raíces. Un cultivo muy interesante que además, como el repollo y el resto de crucíferas, prefiere temperaturas templadas es la acelga. La acelga se va a desarrollar perfectamente si la empezamos a cultivar a finales del invierno y vamos a poder estar cosechando hasta mediados de primavera. Además, la acelga nos aguanta muy bien un rango de temperatura de hasta -5, -6 grados sin ningún tipo de problema. Es verdad que si las heladas son muy continuadas, las hojas se pueden llegar a dañar. De todas formas, es una planta que recupera muy pronto. Ideal para nuestro huerto de otoño. Si nos gustan los cultivos de hoja, como la acelga, también podemos poner las escarolas. Tenemos un montón de vídeos en el canal sobre la escarola y os recomiendo enormemente que la pongáis en otoño. La verdad es que aguanta muy bien temperaturas de hasta -6 grados y se desarrolla muchísimo mejor en climas templados. Y es ideal para esta época del año. Sí que es verdad que heladas muy fuertes y muy continuadas pueden dañarnos las hojas, pero como os dije antes, siempre la podremos recuperar y si no, pues bueno, cuando la vayamos a consumir, quitamos las hojas más dañadas. Como veis, todos estos cultivos nos aguantan muy bien temperaturas bajo cero y heladas, pero para aquellos que tengáis climas de invierno más suaves, podéis poner todos estos cultivos perfectamente. E incluso podéis añadir alguno más que nos aguanta muy bien el frío o, por así decirlo, le gusta más las temperaturas templadas, como podrían ser, por ejemplo, la remolacha, las espinacas o la lechuga. Cultivos que tengo comprobados que con excesivas heladas sí que se pueden llegar a dañar, pero si tenéis inviernos más suaves podéis ponerlas, al igual que por ejemplo los puerros o las cebollas. Estos serían un poco los extras para temperaturas más templadas. Porque como veis, estas pobres lechugas lo están pasando fatal. Sí que es verdad que hay variedades de lechugas más resistentes, pero la verdad es que si vienen heladas nos las dejan muy tocadas. Y las espinacas, como veis, resisten como unas campeonas. Sí que es verdad que las hojas también están bastante dañadas, por eso es ideal para climas un poquito más templados. De todas formas también se van a recuperar, ¿eh? Remolacha, un poco tocadas por las heladas, pero bueno, yo creo que van a seguir adelante. Como os digo, estas necesitan temperaturas no tan duras. Y estos serían 10 cultivos que tengo comprobadísimo que nos aguantan perfectamente temperaturas bajo cero y heladas.
Como os dije al principio del vídeo, si se os ocurre algún cultivo más, no dudéis de dejarlo en comentarios. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, pero sobre todo que os haya servido, y nos vemos el próximo jueves en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego!